para, para, Bien, para discutir entre todas. ¿Ok? Muy bien, ¿empezamos? hermana, comenzamos. Sí. Sí. Primeramente, quiero dar la cordial bienvenida a esta escuela comunitaria a nombre de las escuelas comunitarias dirigido por la Confederación Nacional de Mujeres, Micaela Bastidas Puyucagua. Esta noche tendremos un tema muy interesante. Tendremos a nuestra expositora, a la doctora Cristina Herencia. Ella es PhD, Psicología Social y Estudios Andinos Interdisciplinarios. Ella es natural de Arequipa, Perú. Por el Cusco. momento de Cusco. Ella por el Vivo en... momento está viviendo en los Estados Unidos. El tema de esta noche será Identidad en los Andes, su base psicosocial y sus implicancias en prácticas sociales y políticas. Con nosotros la doctora Cristina Herencia. Bienvenido, mamá Nina. Gracias, gracias, Glorita. Ya iba a reclamar, dije, ¿por qué no me dice mamanina? Si eso es lo que a mí me gusta. Mis amigos me conocen y amigos y hermanos del movimiento, como Luz María, que está acá presente, Javier Lajo, quien nos unió a todos nosotros, todos me conocen como Nina. Y bueno, es el nombre de familia y el nombre profesional, digamos, es Cristina. Mucho gusto y muchas gracias, Gloria Lía, de invitarme para conversar sobre este tema, que es realmente clave. Yo lo he sabido por mucho, mucho tiempo, porque sí, a veces uno persigue objetivos eh, sabiendo muy dentro del corazón, pero también muy oscuramente, que hay algo que uno está buscando insistentemente. Y eso lo he tenido yo desde niña. Y bueno, y tengo una larga carrera académica, como me dice mi hija, 42 años estudiando, algo tienes que saber, mamá, ¿no? 42 grados de estudio. Y realmente algo tengo que saber y vemos que la vida es muy corta. Pero este tema, identidad en los Andes, es algo que no lo busqué, digamos, como a partir de una lectura teórica de libros que suscitaron mi interés, sino que yo estaba haciendo psicología social en Estados Unidos, pero con una beca, pero la psicología social en Estados Unidos es una psicología social positivista, reduccionista y etnocéntrica, ¿ya? Entonces yo había ido con toda la intención de hacer estudios de psicología social que me sirvieran a mí como mujer andina, nacida en el Cusco, entrañablemente vinculada a mis raíces por razones biográficas que tal vez en algún momento podría compartir con ustedes. Y entonces, pero cuando fui a Estados Unidos con esa beca, se me dijo, mira, tú no tienes el entrenamiento para hacer un doctorado en psicología social porque te falta entrenamiento en, eh, en asuntos cuantitativos, en matemáticas, estadística, y para hacer un doctorado en psicología social hace 30 años, hace 40 años, perdón, se requería, se prefería tener estudiantes de pregrado que hubieran culminado estudios en matemáticas, en ingenierías, en física, porque lo que entendía es que la psicología social, la psicología era una ciencia positivista, experimental, y para eso necesitaba lo más de experiencia matemática y técnica posible. Y yo estaba flaca en ese sentido, porque había seguido humanidades y todo. Entonces tuve que hacer una maestría en psicología experimental como un paso previo para hacer el doctorado en psicología social. Y ahí, haciendo la maestría en psicología experimental, me di cuenta de que trabajar con ratas o trabajar
pequeños aspectos de del comportamiento humano para después sumarlos y tratar de entender la totalidad del ser humano, era una cosa que estaba para mí totalmente fuera de foco, porque lo que yo quería era entender mi propia cultura y por qué mis propios parientes, antepasados, tenían un tan bajo en la sociedad peruana y sufrían tanto. Digamos, eso en un lenguaje de 17, 18 años de edad, que fue cuando llegué allí. Entonces, terminé la maestría y ya era tiempo de volver y me puse a enseñar en la Universidad de San Marcos, que fue realmente mi escuela de posgrado, donde no solamente reconocí la universidad, digamos, caótica, desordenada, pero intensamente viva, que era una universidad nacional en ese momento, y tuve la suerte de encontrar ser asistente de investigación de un profesor inglés que era experto en migración en varios países del mundo. Era de la Universidad de Sussex y él no hablaba castellano y necesitaba por lo menos uno de sus asistentes que pudiera interpretar, que pudiera traducir sus indicaciones para el estudio y a la vez los datos de investigación. Él leía español, pero no lo podía hablar, a lo que se añadía también un problema de tartamudez que le dificultaba mucho las cosas. Yo estaba, pero como pintadita para hacer esa asistencia, a la vez que trabajaba a medio tiempo en la Universidad de San Marcos, muy jovencita, y fue la experiencia más importante de investigación, porque ya había hecho investigación experimental, pero hacer investigación en antropología social implicaba ir al campo real, vivo, viviente, dinámico, conflictivo, para ver aspectos psicológicos que a mí me interesaba estudiar. Entonces, bueno, me eligió para ser su asistente y como digo, fue una de las experiencias más fundamentales en mi vida. Y todo, o sea, las cosas no ocurren por casualidad. ¿Por qué les digo todo eso? Es porque el tema de identidad, la identidad social, no la buscaba yo, era un tema complejo, pero haciendo esta investigación que era recolectando biografías de los pobladores de un pueblo joven, migrantes en Lima, y que era un pequeño pueblo joven cercado por un vecindario de clase media alta, cerca del mar. Ya les digo la ubicación si es necesario en algún momento. Era pequeño, pero era uno de los más antiguos además, y estaba muy cerca de la residencia de Peter Lloyd, que era el director de la investigación. Bueno, empezamos a hacer el estudio ahí y lo que se necesitaba era ir a conversar con los pobladores del pueblo joven y recoger sus historias de vida y visitarlos y seguir las actividades en el pueblo joven, hacer muchas observaciones, siempre dirigidas. Esta vez vamos a ver partido político, esta vez quiero que vean relaciones maritales, esta vez quiero que vean crianza de niños, esta vez quiero que vean participación de diferentes grupos, etcétera. Entonces, las visitas eran guiadas, pero digamos no originaria, que hizo su tesis de antropología ahí, y un muchacho de la Católica que estaba interesado en ciencias políticas fue menos consistente, pero ahora yo sé que es un profesor en una universidad norteamericana. Lindas personas ambos, pero yo fui la más metida ahí, en parte porque quería ver la población andina originaria en una situación migrante. Bueno, lo que nos propuso el profesor era que cada uno de nosotros, como éramos profesionales jóvenes o estudiantes, hiciéramos una investigación, publicáramos un artículo. Yo le dije, ya, Regio, ¿y de qué quieres hacer el artículo? Me dice, bueno, lo que quiero es comparar los roles de mujeres y varones entre los migrantes de origen andino y los migrantes de origen hispanohablante costeño. En la costa vive la gente hispanohablante, pero si migran a un pueblo joven y tienen residencia ahí,
el factor socioeconómico está controlado. Es decir, si uno fuera de clase media o profesional, entonces va, se compra o alquila una casa y no vive en un pueblo joven. Pero todos eran migrantes, ocuparon este territorio, lo parcelaron y lo ocuparon. Entonces, mi interés en ese momento era simplemente ver las formas de crianza de niños en cuanto a género, a diferencias de género. Yo, como cusqueña, yo ya sabía que género de mujeres andinas no es lo mismo que género en la costa o en las ciudades con influencia occidental. Entonces dije, quiero ver cómo son las prácticas de crianza. Bueno, esa investigación me sirvió para ver y confirmó la hipótesis mía. De ninguna manera la crianza de niños en cuanto a género es igual en familias andinas que familias no andinas. Las familias no andinas eran sobre todo descritas como hispanohablantes y redes en zonas urbanas y que además no tenían ningún contacto con cultura andina, un contacto, digamos, eh, eh, epidérmico, ¿no? No consistente y cargado además con el menosprecio citadino a todo lo andino. Y las familias andinas eran migrantes de varias regiones del país. En ese momento, hace 40 años, la izquierda era todavía bastante fuerte, había pasado ya el gobierno del general Velasco Alvarado, que cambió mucho el asunto, y había una discusión, por ejemplo, con respecto a que eran sobre todo izquierda urbana que decía, por gusto se quiere pensar que lo andino es homogéneo y está contrapuesto a lo costeño, porque en lo andino también hay diferencias. Una persona huanca, una persona aymara, una persona quechua, una persona de cualquier otra nación andina es muy diferente de lo que entre sí, tan diferente entre sí como lo que es de la gente de la selva, perdón, de la selva también, aunque había en ese momento ningún migrante de la selva, de la costa. La diferencia era costa versus sierra. Entonces lo que yo decidí es decir, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de distinguir a las diferentes naciones andinas que viven en el pueblo joven, los huancas, los chancas, los de Ayacucho, de Huancayo, aymaras, los quechuas, la gente del sur, de Puno, de Arequipa, pero andina, y la gente de Amazonas, pero en la zona de la sierra, y vamos a ver si las diferencias en cuanto a la crianza de los niños es muy grande entre ellos y comparable esa diferencia a la diferencia que hay entre la gente andina y la gente de la costa. Y lo que encontré al revisar las observaciones era que no era verdad, que aunque había diferencias de vestimenta, de costumbres, de manejo del idioma en el sector andino, en cuanto a las prácticas de crianza de los niños, todos los grupos andinos eran realmente homogéneos, tenían una base valorativa y una base de costumbres que se mantenía homogénea y que sí contrastaba con la forma como se criaban los niños en el sector costeño. Entonces dije, qué interesante. Entonces aquí realmente se trata de dos horizontes culturales al margen de que haya diferencias entre los diferentes grupos, naciones originarias de la. Entonces era más bien diferencia del bloque occidental, criollo, mestizo, hispanohablante con el grupo andino, cuya mayor parte eran hablantes de lenguas originarias, ya sea aymara, pero predominantemente el quechua, ¿no? Entonces, eso fue un primer estrado. Ahora, cuando estábamos revisando, yo para hacer el estudio y la descripción de las prácticas en crianza de niños por razones de sexo, y ya les voy de diferencias de género, les voy a explicar lo que encontré. Eh, Estoy mirando las biografías que las transcribíamos prácticamente literalmente, no grabadoras, pero inmediatamente después de hacer las entrevistas copiábamos todo y poníamos todo entre comillas, replicando las narraciones, la narrativa de los mismos pobladores.
En un momento, revisando esas narrativas, me di cuenta que había pobladores que decían, cuando se describían a sí mismos o cuando describían el lugar donde estaban ubicados, hablaban de los blancos. Los blancos, y entonces dije, "Vi, no sabía que aquí en el Perú se hablaba de los blancos. He escuchado que los indios norteamericanos, los pieles rojas, sí hablan de los blancos y ellos como los pieles rojas, pero acá en el Perú, y después dije, pero ¿cómo será? Entonces, si ellos ven a los otros, a los vecinos, como blancos definidos en términos de raza, eso quiere decir que ellos no lo son, porque los otros, los blancos son los otros. Y después me comencé a preguntar cuál sería esa diferencia en cuanto a narrativa, de ver a los otros y verse a sí mismos en términos lingüísticos. Y lo que fui es comparando todas las biografías y vi que algunos grupos no hablaban de diferencias raciales entre ellos y los grupos dominantes, sino diferencias en cuanto a plata. La gente de plata, la gente rica, la gente adinerada, ¿no? Ah, entonces lo que los diferencia de ellos no es la raza, sino es cuánta plata tenemos. O sea que si podemos tener plata, de repente nosotros podemos ser como los vecinos. Como ven, es una diferencia sutil pero importante, ¿ya? Entonces, eh, y después, bueno, ¿cómo se describe? Total que revisé todas las biografías y encontré 5 grupos de identidad, 5 grupos de identidad, 5 grupos de personas que cómo se referían a los otros y cómo se referían a sí mismos. Y el primer grupo, que lo he descrito ya en varias oportunidades, tengo algunos amigos a los cuales he invitado que me van a escuchar esto por lo menos por tercera vez, pero las otras veces lo he dado de una manera así muy rápida. Entonces, y porque el tema era otro o lo que sea, pero decía, esto es importante y realmente esta es la oportunidad de plantearlo a las Micaelas, a todas somos Micaelas, por qué es importante el tema de la identidad, pero en extensión, porque necesita explorarse más, entenderse más, pero no para hacer otra cosa con los otros, sino para hacer cosas con nosotros mismos, entendernos en este proceso, en esta crisis político-social de los Andes, pero también de toda América Latina. Bueno, el asunto es que encontré 5 grupos. El primer grupo era un grupo que era predominantemente quechua hablante, usaba el quechua para comunicación doméstica y el español con dejo en sus relaciones con el mundo exterior y usaba vestimenta nativa, pero lo más interesante era su comportamiento. En su comportamiento ellos así muy claro que ellos no eran como los otros. Los otros diferentes, señorita, me decía. Nosotros tenemos nuestros valores, tenemos nuestras costumbres, nosotros criamos a nuestros hijos de esta manera, los otros tienen otras costumbres. Y voy a pasar a cómo criaban a los niños, pero primero quiero detenerme en cómo se referían. Se centraban en describirse a sí mismos diciendo, sí somos diferentes de los otros, pero no categorizaban a los otros. El segundo grupo, el segundo grupo era un grupo que era muy similar en términos de prácticas sociales, pero en vez de concentrarse tanto en describirse ellos mismos, comenzaban a observar el mundo exterior y decir, esto es lo que pasa con los blancos o con la gente adinerada, ¿cómo harán esto? O sea, su narrativa se detenía más en la explicación de los otros como que estaban tratando de conocerlos. Y claro, esa diferencia que señala dominante es o la raza, que no se puede cambiar, o es el dinero y cómo se puede obtener. Esos eran el segundo y el tercer grupo de identidad. Y ahorita les voy a decir qué diferenciaba al segundo del tercer grupo de identidad. Y finalmente, en los últimos 2 grupos de identidad, el cuarto y el quinto, encontré un grupo que, siendo originariamente andino, eh, eh, de repente ya se volcaba a narrar sobre ellos mismos más que sobre los otros. Y
pero lo hacían dentro de una categoría que a mí me paró los pelos porque decía, nosotros los pobres, señorita, nosotros los pobres. Los primeros del primer grupo decían, nosotros somos de Huancaray, de Chongos Alto, de cualquier comunidad, ¿no? Y no, nunca se dirigían los del primer grupo a sí mismo como los indios, porque indio tiene un tenor denigrante, ¿no? Sino de Chongos Alto, de cualesquiera el nombre de la comunidad. Pero, y se referían solamente indirectamente a lo externo. Los del segundo grupo también hacían esa referencia a sus comunidades de origen, y aún el del tercer grupo también, pero deteniéndose más en la descripción del grupo dominante. Este cuarto grupo de repente decía, no, señorita, nosotros somos pobres, somos pobrecitos, somos gente humilde, somos gente trabajadora. Y, y comenzaban a auto, bueno, se reconocían como inferiores al mundo dominante. Ya eran parte del mundo dominante, pero como categoría inferior. Y entonces su actitud, la actitud de este cuarto grupo era como me percibían a mí como parte del grupo dominante, sobre todo viniendo con un gringo a pasear por el barrio, ¿se imaginan? Entonces, ay, ustedes son la maravilla, ustedes nos van a ayudar. O sea, había una actitud muy servil y ellos como reconociéndose inferiores ante el grupo occidental. Finalmente, el último grupo, el quinto grupo, era del mismo origen andino y de repente ellos ya me miraban a mí y me decían, nosotros somos iguales, señorita. Sí, ¿cómo somos iguales? Somos peruanos, nosotros no. Y claro, hemos venido de Huancayo, hemos venido de Apurímac, hemos venido de Puno, pero nosotros somos peruanos, ya vivimos acá y todo. Y además nosotros queremos mudarnos tan rápido como sea posible fuera del pueblo joven, porque todos estos vecinos son indios. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Son ignorantes, son ociosos, son sucios. Es decir, este grupo que se llamaba a sí mismo peruano y que se identificaba conmigo, decía, bueno, somos peruanos, somos iguales, pero mire usted el vecindario que tenemos, son indios que tienen menor valor que nosotros y que por eso es que quiero que mis hijos salgan del pueblo joven y se muden inmediatamente y voy a cerrar todo y los voy a mandar a un colegio fuera del pueblo joven para que asciendan socialmente. Bueno, los 5 grupos de identidad se llaman identidad, y esto tiene importancia también, hermanitas, hermanos, Taita Shanti está ahí, ya lo veo lindo ahí, abrazote, Taita Shanti. Bueno, el primer grupo decía, el primer grupo lo he llamado identidad india genuina. Esa fue mi primera nomenclatura. Utilizan el quechua en la casa, tienen relaciones intensas con su comunidad de origen, mandan a los, crían a sus hijos de una manera increíble, que también la voy a describir en un momento, con igualdad de género en general. Y después, era, como les digo, era el grupo de identidad india genuina. Esa es mi primera nomenclatura. Les voy a decir después por qué esto es importante. El segundo grupo era el grupo de identidad india defensiva. Ya no quieren hablar tanto de sí mismos, pero hablan de los otros y como que están igual, bueno, estamos en un mundo y qué vamos a hacer, cómo nos vamos a defender. El tercer grupo era un grupo de identidad que igual se convenía con la comunidad de origen o con la ciudad, y ya tenía hijos universitarios, por ejemplo, pero este grupo se llamó, o lo llamé, Grupo de Identidad India Conflictiva. ¿Por qué? Porque vivía en ambos mundos. Tenía un pie en el mundo. Mamá Nina, tu micrófono se apagó. Ahora sí, no sé qué pasó. Sí, sí, Ya, perfecto. ya. Entonces, no sé hasta qué punto me han escuchado, pero ese tercer grupo, el grupo de identidad india conflictiva,
tenía un pie en el mundo andino y otro pie en el mundo occidental. Entonces, en términos de valores, estaban, como se dice en el Perú, chicoteados. No sabían si por acá, si por allá, si eran muy trabajadores, como son los pueblos en las comunidades andinas, pero también se iban a jaranear y los fines de y terminaban borrachos y, o sea, y usaban ropa occidental, todo. Identidad, todavía conocían su origen, pero andaban en dos mundos. El cuarto grupo era el más, para mí, el más importante en términos de procesos sociales de destrucción de identidad. El cuarto grupo era el grupo teniendo los mismos antecedentes, siendo de comunidades andinas, venía de familias destruidas desde muy temprano, ya sea porque el padre abandonaba la familia por razones de trabajo, la comunidad era tomada por un hacendado o porque la madre era huérfana y era prácticamente vendida o dada, cedida a los patrones mistis para ser criados. Y este cuarto grupo no tenía ni tierra, ni comunidad, ni familia. Era un refugiado huérfano permanente, huérfano físico, huérfano cultural, huérfano valorativo. Y por eso es que el grupo Identidad India Borrosa, que cuando venía cualquier asistente social, cualquier misionero, cualquier gringo, inmediatamente se agarraban de él como decir, ustedes como blancos pueden ratificarnos como seres humanos, porque aquí la sociedad nos ha dicho que no somos nada, no valemos nada, no somos nada, no tenemos familia, no tenemos comunidad, no tenemos bienes y tenemos que recibir las migajas que nos votan los sectores dominantes, como sea. Ese era el grupo de identidad india borrosa. Y finalmente estaba el otro grupo de identidad peruana que, siendo de origen similar a los demás, ya había saltado al otro, definitivamente se había instalado en el grupo, en la sociedad peruana, como ciudadano peruano, trata nunca, sí, decía, sí, hablaban mis padres el quechua, pero yo ya no, ya ni me acuerdo. Además tenemos que progresar, desarrollar y todos mis hijos tienen que salir del pueblo joven y aprender otro idioma y salir fuera del país. Ese era el grupo de identidad peruana, pero lo que lo caracterizaba era sobre todo que siendo de identidad peruana, su menosprecio a sus propias raíces. Ya los indios, sus primos hermanos, eran inferiores, eran y tenían todos los estereotipos de la clase media o alta blanca con respecto a los indios. Son ociosos, sucios, a pesar de las evidencias físicas que era todo lo contrario, porque los grupos andinos tenían una ética de trabajo y una ética de disciplina que no era comparable al grupo de identidad del cuarto grupo y ni siquiera del grupo de identidad india borrosa y ni siquiera del grupo de identidad nacional peruana, ¿no? Entonces, el asunto es que, como les he dicho, la primera nomenclatura que di al describir a estos grupos era identidad india, India genuina, India defensiva, India conflictiva, India borrosa, identidad anti-India, identidad peruana, el último grupo. Criollo mestizo, identidad peruana. Le gusta el fútbol y le gusta la jarana y todo eso y no quiere hablar el quechua. Ese era el grupo de identidad peruana. ¿Por qué les digo que la nomenclatura es interesante? Hace varios años, porque este estudio, como lo hice en los tempranos años 80, o sea, hace montones de años, ¿no? Y yo era muy jovencita en ese momento, pero después se ha publicado como un artículo resumido, nunca se ha escrito en detenimiento. Y esta es la primera vez que lo explico a una población peruana que puede estar interesada en los resultados sin prejuicios, sino que absorber las lecciones que tiene, porque el movimiento originario, el movimiento indio no de los Andes, de todo el continente lo necesita. Entonces, el asunto es que primero llamé
identidad india, y después cambié y dije, no, no es no sé qué cosa. Entonces lo llamé identidad, identidad originaria genuina, identidad originaria defensiva, identidad originaria conflictiva, identidad originaria borrosa, identidad antioriginaria, peruana, criollo mestiza, ¿ya? El quinto grupo. Y después ahora, recién revisando trabajos de otros hermanos, bien, sobre todo en quechua, que son importantísimos para enderezar las ideas, me doy cuenta que el nombre real de los grupos debe ser el siguiente: identidad runa, el primero, runa, en quechua, runa, eres un ser humano andino, identidad runa defensiva, identidad runa conflictiva, identidad runa borrosa y identidad anti-runa, criollo mestiza, colonizada, peruana, ¿ya? Eso eran los grupos de identidad. Entonces, ahora el asunto, quisiera detenerme en dos aspectos que son claves para la discusión de la relevancia de este estudio en prácticas sociales. ¿Cómo era la crianza de los niños en el grupo runa, de identidad runa? Los niños se educan desde temprano, prácticamente desde el nacimiento, criados alrededor del valor del trabajo, el respeto a los mayores, las obligaciones a cumplirse, los deberes a cumplirse, respeto, una cultura de respeto, una cultura de laboriosidad constante, de cumplimiento de la palabra. Los niños tienen que ser disciplinados, cumplidos, respetar a sus mayores. Lo que es más importante en términos de género, los niños hasta la edad de los 12 años, de 11, 12 años, cuando la niña menstrua, son tratados exactamente igual por sus padres. Tienen exactamente las mismas obligaciones en el hogar, tienen las mismas responsabilidades. No hay diferencias de género entre los niños. El niño varón puede estar cocinando y cuidando a los bebés, la niña puede estar cargando la comida a su padre, que es trabajador de construcción civil, o haciendo otros trabajos. Es decir, hacen exactamente las mismas labores. Se debe cumplir con la obligación escolar de la misma manera, igual. Los niños están obligados a hacer sus deberes en la escuela y respetar a los maestros y hacerlo bien. Obediencia, lealtad, trabajo continuo. Y un niño que no está trabajando y no está produciendo es inmediatamente, no, hay que hacer y ponerse. Respeto a la palabra, lo que tú dices lo haces y tiene que hacerse. Muy poco castigo físico, pero sí siempre respeto a jerarquías. Esos mismos valores producen en el grupo de identidad runa defensiva, pero un poquito como que se están aflojando, un poquito como que el mundo exterior y las demandas de la escuela y del trabajo empiezan a erosionar las prácticas intensas de laboriosidad, de respeto, de responsabilidad, de transparencia también, pero de consistencia de la palabra y de sentido ético, respeto. Es para los mayores, respeto a los menores, respeto a sus obligaciones. El tercer grupo intermedio, que es el grupo de identidad india conflictiva, ese está, a veces son trabajadores, a veces son honestos, pero no, pues si tú vas a la universidad y juegas un partido de fútbol, o si tú vas a una fiesta, ya tienes que ser criollo, tienes que ser vivo, tienes que jugártelas, tienes que acomodarte, ya no. Y ya el trabajo, no, el trabajo no te garantiza que tengas mucha plata ni que tengas éxito. Si eres vivo y sabes hacerla, tú puedes realmente tener éxito, éxito social y todo. Múltiples ejemplos hay en la ciudad, en la sociedad criolla urbana de que eso es el éxito total. El grupo de identidad india borrosa es el más
el más patético en realidad, porque es gente, como le digo, son familias que se les ha quitado todo. Toda su vida es una pobreza continua, una destitución continua, sufrimiento por explotación desde los niños y explotación laboral, explotación cultural, demolición de la identidad, menosprecio de sus raíces. Es, por supuesto, pobreza, porque no tienen a nadie, son huachas totales. Y entonces lo único que tienen que agarrarse es de la sociedad dominante para decir, reconózcanos ustedes como los más pobrecitos y vamos a hacer lo que ustedes nos digan con tal de que nos dejen vivir, sobrevivir. Ese es el grupo de identidad india borrosa. Y después está el otro, el grupo de identidad peruana, criollo mestiza, antiruna, que dice, ya no cuenten con nosotros, nosotros somos de otro campamento, de otro continente, nosotros los indios están por Dios, son inferiores. Y en el grupo de identidad peruana, y a medida que nos aproximamos a él, comienzan a haber diferencias en la crianza de los niños. Entonces, la niñita tiene que estar metida en la casa y ayudando en 80% de las labores domésticas. El niño varón se le da permiso para que juegue fútbol en la calle, para que haga los mandatos, para que sea vivo, y su hermanita tiene que servirle la comida, tiene que planchar la ropa, y las niñitas ya empiezan a estar como prisioneras dentro de su casa, mirando por la ventana como con envidia de que los niños son tan libres y que ellas tienen que ayudar en la casa y hacer todo. Es decir, ya empieza desde el grupo de identidad conflictiva a marcarse la diferencia sexual. Las niñas tienen que ser objetos de consumo, adornarse, arreglarse para ser atractivas o de servicio. Ya el patriarcado entra a colar abiertamente desde el tercer grupo de identidad hasta el grupo de identidad peruana dominante, identidad criollo mestiza occidental. Entonces, ahora, en cuanto a cuál es el efecto de las formas de crianza en estas familias observadas. Yo no sé cómo estoy de tiempo, Glorita, y cuánto tiempo tengo, porque como ves es un estudio amplio. No te escucho, ¿me dices? Ya creo que dejaríamos hasta la próxima. Hoy culminamos con la primera etapa y el siguiente con la segunda para seguir el tema. ¿Cuántos minutos tenemos, Glory? Ahorita ya tiene 50 minutos. 50, o sea, no va a haber posibilidad de preguntas tampoco, De ¿no? preguntas sí puede haber. Ya, mira, yo creo que, ¿sabes qué? Quiero unos 2 minutitos, dame unos 2 minutitos más para hablar sobre el asunto de eh, los efectos que tiene esa forma de crianza inmediatamente en las familias estudiadas, ¿ya? Porque es muy importante. En el momento que hicimos el estudio en el pueblo joven, que eran unas 85 familias, más o menos 870 personas, eh, las familias, las únicas personas que habían llegado a la universidad eran los grupos andinos, eran de identidad andina. ¿Qué pasó ahí? ¿Están ahí? Sí. Oh, Sí, I'm sí, sorry. Ya, sí. eran los grupos de identidad andina en general, pero interesantemente, grupos de identidad runa originaria, sobre todo, a pesar de que eran solamente 15% de la población del pueblo joven, eran también los que tenían 80% de los estudiantes universitarios. Y hasta el grupo de identidad india conflictiva tenía prácticamente todos los jóvenes que habían ingresado a la universidad. O sea, a pesar de que los grupos hispanohablantes tenían ventaja lingüística,
porque estaban en un espacio donde nadie los menospreciaba por hablar el quechua o hablar todo. Ellos, sin embargo, no aspiraban tanto a ir a la universidad, aspiraban trabajo que como venta en los medios de comunicación, las chicas iban a trabajos convencionales como salones de belleza y los chicos eran mecánicos o trabajadores. En cambio, los chicos de cultura andina sí estudiaban fuerte, llegaban a ser buenos alumnos y uno de ellos, de uno de los pobladores de identidad RU maravillosa, era dirigente del pueblo joven, en el tiempo en que llegó, a pesar, era el segundo o el tercer hijo de 5 hijos de la familia, eran de Chongo Salto, llegó a ser profesor principal de la UNI. ¿Ya? Entonces, yo digo, es decir, la ética de trabajo es tan fuerte en los sectores andinos que como son cumplidores del deber, son dedicados, son respetuosos y todo, su movilidad social es enorme y en menos de una generación pueden estar ubicados en áreas de responsabilidad convencional muy grande. En cambio, los otros sectores no. Y con diferencias sexuales interesantes, porque los 9 estudiantes universitarios, 4 eran mujeres. Y de las 4 mujeres, 3 habían entrado a matemáticas, biología, ingeniería, cosa que no es absolutamente nada común en sectores de clase media patriarcal, ¿ya? Y la última entró a otra cosa técnica, pero simplemente por las barreras que le ponía el sistema para ingresar como mujer, ¿ya? Por otro lado, los varones andinos entraban, como digo, a cuestiones técnicas, ciencias, pero también había uno de los muchachos que dijo, no, a mí me gusta educación inicial y estoy estudiando educación y todo. O sea, parecían no estar sellados por las cargas o los estereotipos que tenía para la educación los sectores medios o los sectores criollos mestizos. Yo con eso creo que se puede terminar, podríamos tener unas preguntas y el próximo domingo podríamos proseguir con el estudio porque el estudio tiene implicancias educativas y tiene implicancias políticas muy fuertes de las cuales quisiera conversar con ustedes. Gracias. Gracias, mamá Nina. Muy interesante esta ponencia de esta noche. Agradecer a mamá Nina. Y bueno, pues entramos, yo creo que a preguntas sin antes de saludarle a nuestro hermano Cajachagua, que también está desde Junín, ¿no? Ah, En este espacio está bueno de otros países hermanos, de diferentes regiones de Perú, ¿no? A quienes les interesa estas enseñanzas que damos domingo a domingo las escuelas. Yo creo que mamá Nina, el tema de lo que usted nos está exponiendo es amplio, sabemos, pero nosotros queremos que toda su experiencia nos vuelca a nosotros, ¿no? Que se vuelca sobre nosotros para poder retomar estas, estas prácticas, esas identidades que ustedes han investigado. Yo creo que el próximo sí. domingo vamos a continuar, no vamos a continuar, pero antes queremos pedir a la sala si hay alguna pregunta, alguna opinión o no sé, Oh, los micrófonos están abiertos. un segundito, Glorita. ¿Sabes qué? Yo creo que una cosa de esta descripción que se he dado en este momento, lo que a mí me gustaría reiterar para que ustedes se den cuenta, sobre todo la gente que tiene entrenamiento político de izquierda o algún entrenamiento, digamos, académico, ustedes se dan cuenta de que los 3 grupos de identidad Ujú. mantienen, digamos, la identidad, los valores, la cosmovisión andina originaria. Pero ya a partir del 4.º grupo no es una diferencia cuantitativa, es un salto cualitativo, es un salto a otro horizonte cultural y entonces lo que estamos viendo acá
es la confrontación de dos sistemas socioculturales con cosmovisión y valores totalmente diferentes, que se imprimen en la personalidad de sus elementos constitutivos, los niños como seres humanos, pero también se pueden leer en términos sociopolíticos más amplios. Y entonces la implicancia de este estudio es que es en lo psicológico, en lo personal, que se encuentra basado el poder, lo político. No son los partidos políticos donde uno debe militar, es en el rehacer de nuestra identidad. La identidad runa, que felicite, ojalá, porque este estudio se hizo hace 40 años, ¿no? Hace montones de años, ¿ya? Y hay un porcentaje de estos grupos de identidad. En ese momento, a grupos de identidad andina recuperable con valores eran 66 hasta 71%. Han pasado 4 décadas, se imaginan todos los cambios que están habiendo. Y ahorita lo que a mí me desespera es los cambios generacionales, los nuevos niños como principios de vida, como principios operativos de funcionamiento. Con eso cierro por ahora. Gracias. Creo que tenemos una pregunta de Patricia Carvajal desde Nueva Jersey. Hermana Patti. Sí, buenas noches a todas, a todos. También para felicitarle a la hermana, a la compañera. Disculpe, no pude grabar bien el nombre, pero Cristina, para felicitarle. Gracias. Y decirle que también en Perú lo que carecemos también en la población es nuestra identidad, porque estamos tan colonizados, ¿ya? Y los pueblos más cerca a la identidad son los pueblos aymaras y quechas, ¿no? Y también de saludarle nosotros también como peruanos en el exterior, que nos hemos organizado aquí en Nueva York y Washington, ya porque también nosotros estamos aprendiendo y también estamos luchando con todo este sistema, porque los occidentales trajeron precisamente esto del patriarcado. Y disculpe que me pase un poquito. Y cuando llega el hermano Evo Morales a Bolivia, lo que ellos también aplican la paridad, lo que en nuestra civilización incaica, pues ellos trabajaban mucho con el respeto, la paridad. Ahí nomás me quedo, yo entré un poquito tarde al programa, pero también para un momento nosotros también invitarla a usted, PET Semillas de Libertad. Ahí me quedaría, compañera. Soy Patricia Carvajal de Nueva York. Gracias. Yo quisiera opinar, no puedo levantar la mano porque recién me he cambiado de teléfono, no lo puedo manejar bien. ¿Usted cree, señora Cristina, que los políticos de derecha especialmente han utilizado este sentimiento de inferioridad en su favor? Porque yo pienso que lo que los maneja a ellos es el dinero, eso es indudable, pero utilizan ese sentimiento de inferioridad como lo representó especialmente la señora a la que se le llama Malcri Carmen, eh, María del Carmen Alba creo que es. En el comienzo no lo quiso ni siquiera dar la mano al presidente. Eso no lo hacía porque él fuera inferior, sino para rebajarlo, porque están empezando a trabajar en contra. Y entonces yo pienso que ellos han utilizado eso y que debemos alimentar la seguridad en nuestro pueblo, de sentirse orgullosos de ser peruanos y de ser provincianos, sentirse orgullosos de su lugar de nacimiento, ¿no? Porque lo que usted ha dicho es cierto. Yo he notado aquí que
mucha gente le dice, ah, sí, hola, yo soy peruana, usted también. ¿De dónde eres? Todos son de Lima. Y yo digo, no, 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 no todos somos de Lima porque Lima era chiquita en el pasado, ¿no? Eh, pero como que no se sienten orgullosos del lugar de donde son, ¿no? Entonces, empezar a alimentar esto, yo creo que ahora con estos movimientos y viendo a las personas que vienen de los Andes tan patriotas, yo creo que todo eso va a cambiar, espero, ¿no? Que nos sintamos bien de dónde somos, de cómo lucimos, ¿no? Porque si no amamos nuestras raíces, entonces no nos amamos a nosotros mismos. Pero bueno, yo quisiera ver si usted nos da esa idea. Yo creo que la derecha o los que quieren el poder y la plata están aprovechándose y utilizando el arma de te rebajo, ¿no? Te rebajo, tú eres así, dicen cosas para rebajar al peruano originario, y en general a los peruanos que a ellos no, que estemos en el otro lado, los que queremos no corrupción, nos van a rebajar. Y el que quiere rebajar va a encontrar las armas, ¿no? Pero a ver, díganos su opinión acerca de eso. Bueno, el asunto es que son dos sistemas socioculturales totalmente diferentes. Y lo que la forma como se ha justificado la invasión del continente ha sido con criterios racistas, de inferioridad de todos los pueblos conquistados por Europa en el tercer mundo. Y eso los sufrimos nosotros. Entonces, los descendientes de los europeos, criollos mestizos, el problema del mestizaje también es un problema del cual quiero discutir a partir de este estudio. El asunto es que se utiliza eso como, ese ha sido el arma, rebajar el valor humano de los pueblos originarios. No somos los pueblos originarios para los europeos de ese momento, no éramos seres humanos. Y eso me lo dijo un hermano originario eh, que prácticamente, felizmente, no había ido al colegio y hablaba muy mal el castellano también, pero en algún momento me dijo, estos europeos que vinieron tuvieron la insolencia de dudar si nosotros éramos seres humanos o no. En cambio, nosotros siempre estuvimos acostumbrados a ver gentes de diferentes colores. Si tienen dos patas, dos brazos y tienen un color y tienen ojos de cierta forma, pero parecen humanos, los tratamos con respeto, son diferentes, son seres humanos. Nunca dudamos su humanidad. Y sabe lo que me dijo el hermano Pascual, me dijo, nos ha tomado 5 siglos darnos cuenta del tipo de ser humano que viene con esa anticipación ante nosotros. Y ahora nosotros somos los que dudamos si ellos son seres humanos o no. Y a mí me asustó. Hermanito Pascual, ¿por qué dices eso? Y él se rió, me dijo, no te asustes, hermana, me dijo, porque nosotros, los runas, el ser humano tiene que tener valores, consistencia. Así muestra a cabalidad el tipo de ser humano que es. Son los valores. Ellos decían, no mientas, no mientas, no mates, no robes. Y dijimos, felices, nos vamos a entender muy bien. Pero lo que no entendimos es que esa persona que decía eso hacía exactamente lo contrario. Y nos ha tomado todos estos siglos darnos cuenta de que este es un ser humano con el cual no habíamos contado en nuestra existencia, porque como usted sabe, nosotros nos hemos criado como pueblos, como naciones totalmente aislados de otros países y hemos creado nuestra propia cultura. Entonces, hay una diferencia muy fuerte de tipo de valores que Occidente predica a nombre del cristianismo, pero de ninguna manera cumple. Es una sociedad esquizofrénica, porque por un lado dice no matar, no mentir, no robar, y por otro lado hace lo contrario. ¿Cómo reconcilias? Entonces, no, son las personas individuales las cumplir esas prescripciones para ir al cielo después y ser compensados por el Creador. En nuestra cultura, me dijo Pascual, eso no sucedía. Entonces, el asunto es reconocer nuestras raíces, pero tampoco robar las raíces del otro.
Yo no tengo ningún problema en que una persona blanca, rubia, de cual asuma sus raíces y se enorgullezca en ellas, pero sobre bases reales, pero no se disfrace de indio ahora porque le conviene. Y robe desde vestimenta hasta conocimientos y todo. ¿Para qué? Para apoyar al sistema dominante y el mantenimiento de su vigencia en estos tiempos. Cuando se trata de una civilización, una de las 7 grandes civilizaciones del mundo, a la cual se le ha quitado absolutamente todo el derecho de operar como agentivamente, como protagonistas de su propia historia. Imagínense que la primera vez que en las Naciones Unidas se acepta una persona originaria como representante a nombre propio de toda la raza del continente es en el 2006, 2003 o 2006, cuando se nombra una representante de Ecuador a las Naciones Unidas, que una hermana quechua, con su vestimenta, con todo, hablando. La primera vez que una persona originaria habla por nombre propio en un conjunto de naciones del mundo donde todas las razas están representadas, menos las razas de las Américas. Entonces el problema es muy serio, hermana. Y no solamente es del Perú, y no solamente es local, es un problema continental. Perdón. Perfecto. Mamá Nina, acá nos pregunta Faustino. Dice, ¿cómo ve el tema de la cultura sincrética, es decir, el amoldamiento de la cultura rural, runa, y la citadina, y el desarrollo del trabajo en el futuro de los hijos que han sido criados trabajando? Mira, ojalá que ese Faustinito sea mi Faustino, que es comunicador social en Cusco. El asunto es que desde las raíces originarias se debe replantear todo el diseño sociocultural que existe como posibilidad futura. Nosotros que vivimos o que tenemos familiaridad con la parte norte del continente o Europa, nos damos cuenta que a dónde va a ir la humanidad si sigue ahí. Entonces, hay un cierre. Y claro, la mayor parte de nosotros que está acá no va a vivir mucho, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a ver cosas. Entonces, se necesita un diseño social sostenible con bases orgánicas, humanas y totalmente afines, armónicas con el mundo natural. Y eso es lo que tuvo el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo inca, pero que no es solamente de los últimos 3 años. El Tahuantinsuyo inca maravillosa charla que dio en su camino al Cusco, en Arequipa hace poco, es una formación económico-social que tuvo hasta 7 etapas y que sigue manteniéndose en resistencia y que no se confina a los bordes criollo mestizos de los países criollo mestizos, el Perú o Bolivia o Ecuador, es mucho más grande que eso, ¿no? Y es naciones diferentes, confederación de naciones diferentes. Muy bien. También nos escribe Nelly. Nos dice, es muy interesante el curso, rescatar nuestro buen vivir con valores que aún todavía se practican en nuestras comunidades andinas. Hay todavía. Ahora quiero pasar a la sala. No sé si alguien quiere preguntar. Muy buena noche. Yo soy María Dolores Por Vargas favor. desde el Cusco. La Y profesora saludar a nuestra ponente Cristina Herencia y también por ahí está Cajachagua. Aló. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, le hermana escuchamos. María Dolores. Pero, Glorita, también quisiera pedirte que le permitas, después de la hermana que está ahorita utilizando la palabra, a la profesora Luz María, que
Yo la invité, es hermana amadísima de Otavalo, Ecuador, enseña. Perfecto. Perfecto, hermano. Entonces, bueno, saludar desde la ciudad del Cusco a todas estas lindas personas, damas principalmente, y saludar ese esfuerzo que se hace por estar construyendo esta escuela comunitaria. Sobre el tema de la discriminación, justamente esta semana, el 16 de julio, va a haber una audiencia pública en la Avenida Sol, en el Poder Judicial, a consecuencia de que hay 4 jóvenes rurales que fueron presos hace más de un año y medio más o menos, y que han pasado de la protesta a la prisión. Y sería bueno para quienes están en Cusco puedan acompañar a las madres rurales de estos jóvenes que por salir a protestar en esta situación que se dio a partir del 7 de diciembre, más o menos hasta mediados de enero, que fue fuerte con muertes y todos salieron los jóvenes a protestar y de la protesta a la prisión han pasado. Uno de ellos está mal. Y analizando el trasfondo de este tema, también sería un tanto un racismo, porque no se da el mismo trato a quienes están delinquiendo, como a los Boluarte, como a los Fujimori, que vemos los que han matado a estos 80 peruanos que están libres, sueltos, sin recibir la justicia. Sin embargo, estos jóvenes han tenido como otra vara, se les ha medido con otra vara por no tener un arraigo domiciliario en el Cusco, se les ha considerado pues como si fueran organización criminal y han pasado por flagrancia de la protesta a la prisión. Y sería conveniente también pronunciarse. Creo que tirar una piedra, romper un vidrio, no puede ser penado, porque lo que sucedió el 2022 y 23 fue que a la protesta se respondió con bala y a las balas se respondió con guaracas y con piedras y a eso se respondió con laujar, con una guerra judicial, se puede decir, y prácticamente estos jóvenes están condenados pues a tener manchada su hoja de vida con esta prisión, y diría que esos jóvenes son presos políticos, ¿no? Sí. Eso quería hacer un alcance. El asunto, hermanita, que ahí me perturba un poco de esa visión, es que se siga considerando esto como un simple problema de racismo interno y que se hable de los jóvenes que están en esta condición como personas rurales, pobres y sus familiares con polleras. Se trata de un continente cultural totalmente sometido debajo de otro y hay que darle nombre propio. Entonces, si uno los trata como pobrecitos ciudadanos campesinos, rurales y que no tienen derechos y hay que darles, uno les está quitando la integridad cultural, la diferencia, el nombre, ¿ya? Como naciones tienen derechos internacionales que tenemos que utilizar, porque este caso que usted está señalando no es el único y ha sido repetido múltiples veces a través de toda esta historia que yo les decía acerca de las familias sin identidad borrosa del cuarto grupo que entran al programa de identidad peruana como los pobrecitos, 45% de las familias porque se deja huérfanos a los niños, se esclaviza a las madres, se esclaviza a los niños, y eso ha sido el pan nuestro de cada día por lo menos de 2/3 partes de la población peruana, que se llaman mestizos, pero ahora tienen vergüenza en reconocer que su abuelita fue empleada doméstica y que tuvo que trabajar sin salario
para que sus hijos pudieran progresar y migrar a la ciudad como de repente secretario, como cualquier cosa. Entonces, es un problema histórico. Seguimos pensando que son peruanos pobrecitos y no son una cultura diferente, estamos repitiendo el mismo atropello, porque les estamos quitando nombre. Y disculpa, hermanita, pero yo cedería, Glorita, la palabra a mi colega y hermana Luz María de la Torre. Gracias. Profesor. Bienvenido, hermana Luz María. Muchísimas gracias. Les agradezco por darme la palabra. En primer lugar, a mi querida hermana Nina, realmente por su brillante exposición, presentación, con una claridad enorme, teórica, práctica, muy, digamos, clara que podamos entender todas y todos, ¿no? Ese lenguaje que siempre ella utiliza, pues es maravilloso porque nos permite, digamos, adentrarnos vívidamente en su exposición, ¿no? Simplemente, pues, sería casi como una pregunta también. Muy bien nos ha planteado la nomenclatura, ¿no? De estos 5 grupos sociales, culturales, históricos, prácticamente que ha recogido durante toda su vida, ¿no? O mejor dicho, en ese trabajo de investigación que ha recopilado este fenómeno, ¿no? De investigar los 5 grupos sociales en el mundo peruano. Y que se podría inclusive un poco ampliar a otros mundos, digamos, de otros espacios también, podríamos, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Entonces, la pregunta directa que iría es que esta nomenclatura, habiéndose estudiado hace 40 años, ¿no? Y hoy reconfigurándolo, no sé, poniéndole un nuevo apellido, Runa, ¿no? No, A sí. esta misma nomenclatura, porque hemos venido trabajando con este término, tanto es así que inclusive a un primer grupo que nos unimos como mujeres, le habíamos puesto el nombre de Runa Warmi, ¿no? Que es mujeres que llevan este legado de seres humanos, ¿no? Entonces, al cambiar la nomenclatura de Runa con estos 5 grupos sociales, ¿crees tú que cambiando solamente el nombre, podríamos decir que estamos actualizando, contemporaneizando y visibilizando una posibilidad de estos cambios en la actualidad? Porque cuando hablamos del término runa ya no se referiría solamente a los indígenas, porque si bien estamos diciendo que runa significa seres humanos, esto involucra a los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, ¿no? Entonces, ya no cabría hablar solamente de esos grupos, o a lo mejor estos grupos, esta clasificación de esta nomenclatura de 5 grupos, podría ser aplicado a este planeta prácticamente, porque nuestros pueblos colonizados, realmente responden a esa matriz colonial. En esa matriz colonial, así como ves los indígenas problematizados o indios, digamos, conflictuados, también hay mestizos conflictuados, también hay negros conflictuados, de modo que esta nomenclatura que tú muy bien lo nombraste para los indígenas, muy bien podría caber también para otros grupos sociales, ¿no? Así que esa va mi pregunta un poco para repensar este término runa, sobre todo, ¿no? Pero muchas gracias, Nina. Gracias. Sabes que gracias a ti, hermanita linda. El término runa se puede aplicar a toda la humanidad y a cualquier persona al margen de su raza.
el criterio de Runa tiene que medirse con los valores establecidos para ser reconocido como Runa en el mundo andino originario. Y eso implica mantener ciertos valores, lo que nuestros hermanos como Jorge acá, como Taita Shanti, como tú mismo, siempre conversan, el sumas causai, el alin causai. Es decir, tienes que estar a la altura de los valores y no importa de qué raza eres, pero tienes que mantener ese estándar de altura. Tú como Runa, tú no puedes lastimar ni a un hermano, ni a la naturaleza, ni destrozar sin responsabilizar de los recursos del agua, de la tierra, de todo, lo que existe alrededor. Entonces, el término Runa mismo implica sabiduría, conexión, autogobierno, solidaridad, hermandad, negociación, nunca, nunca agresión violenta contra otros, es diálogo. Y ahí, y esto es un adelanto de la próxima charla, ahí el ingrediente femenino, el ingrediente que la madre es el corazón de la comunidad andina y aún de los ayllus y las naciones. O sea, la figura materna y su importancia como decidora, ejercitante de derechos y de criterios políticos sociales que nunca se le quitó en toda del Tahuantinsuyo, 7 etapas del Tahuantinsuyo inca, que no son solamente los 300 años del gobierno inca, que son hasta ahora, que el Tahuantinsuyo todavía existe. En ese Tahuantinsuyo, en esa formación económico-social, las mujeres nunca dejaron de tener voz. Pero las mujeres no como figurines decorativos, no con sus relojes Rolex, ni como secretarias, ni vestidas de determinada manera, sino como madres. ¿Por qué? Porque como madres saben y sienten cómo es proteger la vida y lo que implica proteger la vida. Cuando tienes una formación económico-social que no cercena el derecho de 52% de la población de decir palabras sobre cuestiones públicas, terminas como está terminando ahora el mundo, ¿no? Entonces, pero si hay madres que están en cogobierno, cómo se mantenía la paridad constantemente en tiempos prehispánicos, otro es el caldo que se hierve. Entonces, eso es una de las cosas a recuperar del ser Runa Warmi y del ser runas, Runa Cuna en general, ¿no? Gracias, mamá Nina. También quería hablar el hermano Cajachagua. Por ahí se encuentra hermano Pedro. Sí. De Junín, de la región Junín. Los Huancas. Buenas noches, hermanas y hermanos. Sí, hermanas, hermanos, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. No lo vemos, Bueno, pero lo escuchamos. En primer lugar, para felicitarlo por este evento, a Mamá Mina, un honor, un placer. Pedro Casachagua, el quien habla, es presidente de la Asociación de Artesanos de Personas con Discapacidad del Perú. Para mí es un placer, desde el Perú profundo y los pueblos originarios de Junín, Perú, importante rescatar los valores que nos heredaron nuestros ancestros, que es lo que vale más que el oro y la plata. Lo más importante es rescatar y practicarlo. Yo nací en Junín, Perú, vivo en Junín, Perú y voy a morir en Junín, Perú. Pero más importante que todo es vivir, compartir y reactivar toda la herencia que nos dejó nuestros ancestros. Y debemos con orgullo rescatar y practicar de lo que antes
no existía pues el Código Civil, penal, nada de eso. Las prácticas como Amasúa, Amaquilla y Amayuya. Y practicar y recuperar el amor al prójimo, el amor a nuestras hermanas y hermanos, porque se está deshumanizando la humanidad. Y justamente en manos de quién, de las malas autoridades de todo nivel. Entonces, esta escuela, muy importante, me gusta, los quiero y los amo a los líderes. Gracias. Dios los bendiga con la fuerza del Apu y la Mamapacha. Gracias, hermanito. Gracias. Jorgito, ¿tienes algo que decir? Buenas noches, Nina. Creo que el Buenas internet noches. se le cayó. Ajá. No, ahí está. Buenas noches. ¿Se me escucha? Pedro, Sí. bueno, Jorge, a ver, ¿se te escucha, Sí. Jorge? Sí, sí. Gracias, Micaela, y a Nina y a los que esta noche nos hemos congregado aquí, tarde-noche, con la tan importante temática que es la identidad. Yo como ingeniero de sistemas, músico andino, enraizado en nuestra cultura desde muy temprana edad, cuando viajé a Colombia, fue uno de los momentos claves para volverme mucho más arraigado. Me vi desde fuera. Y creo que ese efecto ojalá en Nueva York, en New Jersey, ojalá también suceda con los migrantes. Ahí hubo una pregunta importante que dijo, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual falta autoaceptarnos, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual negamos nuestro origen? ¿Cuál es el motivo por el cual nos miramos al espejo y queremos ver, no sé, pues un nórdico, ¿no? Un europeo, un latino, y olvidamos que la carga genética que llevamos, en su mayoría, ¿no? Ese estudio se hizo en Lima incluso, ¿eh? El peruano promedio tiene más del 60% de su carga genética originaria, ¿no? Y si nos referimos a la ingeniería genética, para que haya mestizaje tiene que haber 50-50. O sea, más o menos la suerte que corrió Garcilaso, ¿no? Pero los demás, difícilmente, ¿no? Entonces, esa falta de conocimientos, ¿no?, que conlleva a una falta de autoaceptación podría ser un problema que lamentablemente, pues en consecuencia hay baja autoestima, ¿no? Porque la falta de autoaceptación empieza ahí. Quizás bajamos nuestras consideraciones y tenemos un complejo de inferioridad, creo yo, heredado de Europa, ¿no? Occidente ya tiene esos principios de complejos de inferioridad porque el hecho de haber creado jerarquías, el hecho de haber creado superioridad e inferioridad, creo nace de la necesidad, en un principio, de haberse sentido inferiores. Y como se sienten inferiores, tienen que inventar una superioridad supuesta, etiquetas primer mundo, de que lo blanco es mejor que lo, no sé, cualquier otro color. Inventan, como decía Carlos Millavien en su libro Génesis, Cultura Andina, inventan un solo presidente, la competitividad, la competencia permanente, es como una especie de, ¿cómo decirlo?, obsesión, ¿no?, que hay en Occidente y que nosotros nos hemos dejado atrapar, ¿no? Porque una cosa es que ellos vengan, lo impongan a sangre y fuego, y otra que nosotros hayamos caído en la trampa, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de razonar, de buscar en nuestros orígenes, en nuestra raíz, otras formas distintas de vivir la vida, otra cosmovisión, y eso creo que hoy estamos mostrando en esta conferencia, en este encuentro, y como ejemplo de vida, pues hay que ejercerlo permanentemente, ¿no? Eso falta despertar en la conciencia de nuestros jóvenes. Yo ahorita estoy también como académico en las universidades, en Cusco, en Apurímac, y yo despierto esa conciencia en los jóvenes, les hago preguntas, porque hace falta la reflexión. De hecho, hay todo un sometimiento educativo, pues, desde el principio, ¿no? Desde niños, como ya explicaba Nina, desde los primeros años hay todo un sometimiento del sistema, y que ojalá al darnos cuenta podamos evitar, ¿no?, caer en ese problema que aún padecemos, ¿no? Si no hay identidad, difícilmente va a haber lealtad. Si uno con uno mismo no se autorreconoce,
difícilmente es leal con uno mismo, menos pues va a ser leal con su sociedad, con su país, y va a estar pues negando sus raíces porque le falta esa autoaceptación, ¿no? Entonces creo que allí un poquito quería yo, Nina, además de saludarte, felicitarte por la ponencia, saludar a todos los que esta tarde nos hemos congregado aquí, tarde-noche, responder esa pregunta tan importante, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual nos estamos autonegando? Creo que es un tema de reflexión, conciencia, autoaceptación, introspección, autoconocimiento, que estamos dando mucho peso específico más bien a lo de afuera, ¿no? Estamos mucho prestando atención más bien a la parte externa, cuando como es adentro, es afuera, dicen hasta los hermenéuticos egipcios, y en el mundo andino también, todo es dual. Entonces, primero empecemos adentro, autoaceptarnos, autoconocernos, para poder después desempeñarnos pues de manera adecuada en el mundo circundante en el cual ahorita estamos. No estamos en el proceso del Pachacutic, el Incarri, está despertando la conciencia, y bueno, es parte del proceso estar en estas reuniones, y los aliento a todos a participar de esto, a todo que tengamos la oportunidad de conversar al respecto, porque de esa manera vamos a dejar en la reflexión a las personas con datos como este que acabo de compartir, ¿no? Hoy el examen de ADN es barato, ¿no? Hoy a 600 soles, me parece que en el Perú ya están ofertando, hasta es el examen del ADN. Con 600 soles más o menos son $200, ¿no? Menos, un poquito menos. Para saber tu origen, tu ADN, y no estés buscando en el espejo a un nórdico, a un latino, reitero, a uno de ojos verdes, no sé, porque ese es un problema muy serio en el país, ¿no? Y qué bueno, pues vean su prueba genética para que digan, oye, ¿verdad? Pues no. Científicamente yo tengo 60% de peso específico o memoria genética originaria. Y ya no estemos en esta pérdida de tiempo de querer ser lo que no somos. Perdemos el tiempo en ello, porque sabiendo de dónde vienes, quizás sepas con más aplomo a dónde vas. Eso es todo, Minita. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a cada uno de ustedes y ojalá estemos reunidos una próxima oportunidad también. Gracias, hermano Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que ya llegando al final de nuestra hora, solamente invitarles para el próximo domingo, que también seguirá el mismo tema, pero ya la segunda parte, con nuestra siempre ponente, la doctora Nina Herencia. De cariño le digo mamá Nina. Le esperamos el próximo domingo a las 7 en punto de la noche. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y abrazos a Argentina, Bolivia, Ecuador. Una de las cosas que yo quería decir al comienzo también, hoy día mismo está habiendo un velorio Casas Bayón, músico maravilloso, cusqueño, abancaíno, defensor de la lengua quechua. Hace 2 días, cuando confirmé que yo iba a presentar, le dije, querido, quiero que me escuches. Y ayer falleció y hoy día lo están velando. Uno de los defensores más importantes de la cultura andina y del entrañable amigo de José María Arguedas y de todo el movimiento originario. Entonces, con mi corazón hemos nuestra compartido. solidaridad por los sucesos de este hermano. Sí, con él, Leo Casas Bayón, y también saludar al pueblo de Francia. Hoy día es 14 de julio y tenemos que celebrar con ellos de que ha habido un triunfo de la izquierda y de repente Europa va a girar timón hacia lares más benéficos para el resto de la humanidad. Entonces, con ellos cerramos el día 14. Gracias, Glorita. Gracias, hermanas queridas, por estar. Gracias a cada uno de ustedes. Y cualquier pregunta la envían y Gloria me las envía para irla